Sintel, estamos con Dante Emilio Borelli y vamos a realizar una serie de preguntas. Bueno, Dante, ¿cómo empezaste con esto de la escritura? Bueno, la verdad que empecé de muy chico, como comentaba hoy, mis inicios tienen que ver con mi infancia, con mi contacto con libros desde muy chiquito. Hoy decía, mis padres me contaban cuentos y es algo que por ahí se ha dejado de hacer y yo lo disfruté en mi niñez. Y ese fue el primer contacto. Y después con el tiempo me interesé en otros autores, fui leyendo cada vez más, teniendo contacto con diversas obras literarias. Y llegó un momento donde de tanta literatura llegó el momento de probar con la escritura y empecé a escribir poemas, tenía mi cuaderno como cualquier adolescente con frases primero, después con poesía y después con algunas letras de canciones, y eso me motivó a escribir mis propias obras y así comenzó todo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que más te apasiona, digamos, de esto? Bueno, lo que más me apasiona de la literatura es tener la posibilidad de transportarme a otros lugares, de involucrarme con historias que uno nunca sabe cómo terminan, porque de eso se tratan cuentos, las novelas, ¿no? De sensaciones y de ese juego que hay con la palabra. No olvidemos que la literatura es juego. ¿Sí? Claro. Un escritor lo que hace es jugar con las palabras para transmitir sensaciones. ¿Sí? El escritor que piensa en una novela, un cuento, lo que está haciendo es una mecánica lingüística para transportar al lector a un lugar, a un espacio, que ese lector tenga contacto con determinados personajes y tratar de confundirlo en la historia para llegar a un final que pueda sorprenderlos o no. Sí, a veces el lector está un poco más avesado y puede intuir ciertas cosas del texto, pero la idea es esa, ¿sí? Y la literatura es un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento para el que escribe y también para el que lee. ¿Sí? Entonces, hay un potencial muy importante en la lectura. También nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Cuando leemos, nos involucramos en historias y nos ponemos en el papel del otro y pensamos cómo actuaríamos nosotros si estaríamos en esa situación. Sí. Entonces, ese proceso mental es muy importante después para socializar, para tener discusiones, para tener propios pensamientos y propias ideas en cuanto a qué piensa uno sobre lo que pasa en el mundo actual, por ejemplo. ¿Y en esto tuviste apoyo de tus familiares? Sí, desde chico, el primer contacto que tuve fue con los libros que mis padres me compraban, así que claro, en esa época, yo nací en 1974, para ustedes puede ser una cifra muy lejana. Está bien. Pero no teníamos acceso a computadoras ni a teléfonos celulares y la verdad que las escuelas eran muy escasos los libros, eran muy contados los libros. Uno no tenía la posibilidad de tener un gran abanico de tener contacto con un gran abanico de autores y de literatura como en la actualidad. Antes la cantidad de libros que había en las escuelas era muy poca. Y tener libros en casa me ayudó a tener ese contacto primordial con la literatura. Así que mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme. Para apoyarte, claro. Para ayudarme con eso. ¿Tenés alguna obra favorita, digamos? Si yo tendría que pensar en una obra, es muy difícil tener una obra favorita. Digo, hay libros que me han marcado, ¿sí? Pondría como primer texto literario, ¿sí? No hablemos del libro porque si no tendríamos un inconveniente, porque yo me centraría solamente en la Biblia, que parece un libro fundamental para todo ser humano. Sea religioso o no, o tenga la idea que tenga, pero es un libro fundamental porque alinea toda nuestra cultura occidental está basada en eso, ¿sí? Entonces, tener contacto con ese libro es primordial para tener las ideas que podemos tener sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Claro. Pero en cuanto a la literatura, lo pondría Borges, pondría cualquier libro de Borges.
es un autor que cualquier libro de ese autor es bueno. Pondría a Borges. Después tendría que poner libros como El Quijote de la Mancha, Martín Fierro, Rayuela, bueno, y de ahí podríamos ir a muchos lugares, pero siempre, si tengo que elegir un autor, lo tendría que elegir a Borges. Y Borges escribe cuentos y poesías, nada más, no escribe novelas. Pero siempre me han servido para inspirarme. Muy bien, ¿cuál fue uno de tus mayores logros, digamos, en este ámbito? El mayor logro creo que fue, o sea, no por la edición del libro, sino por la autoedición del libro, ¿sí? Hay un libro que se llama El Rincón del Diablo, que lo escribí, pero no solamente lo escribí, sino que hice todos los trámites de derecho de autor yo mismo, no busqué ninguna editorial, sino que yo lo imprimí en mi casa, hice la tapa, lo doblé hoja por hoja a los ejemplares que hice, los cosí a mano, ¿sí? Entonces el hecho de poder experimentar el trabajo absoluto del libro, no solamente en la escritura, sino en el hacer manual del libro, hacer la tapa, conseguir el dibujo, coser el libro para que no se desarmen las hojas, pegarlo, recortarlo, cuidarlo, o sea, ese proceso lo considero muy satisfactorio, claro. Muy satisfactorio. O sea, porque yo podría haber buscado una editorial, llevado el material, que lo impriman, que las máquinas hagan su trabajo. Claro. Está bien, hay un costo. Habré hecho 30 libros, ¿sí? Nada más, por un trabajo cansador, hay que imprimir, hay que doblar hojita por hojita. Pero es muy satisfactorio, lo considero uno de los mejores logros, la mejor sensación de producción absoluta, ¿sí? Sin que haya ningún intermediario. O sea, es el libro y yo. Bueno, muchas gracias, Dante. Con esta serie de preguntas terminamos la entrevista y bueno, te deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Bueno, muy agradecidos a ustedes, los felicito siempre por el trabajo que hacen, los sigo siempre en redes sociales, así muchas que gracias. Muchísimas gracias por estar siempre y involucrarse con la cultura de nuestra ciudad, por hacer conocer a las personas que por ahí no pueden venir, por ahí Claro. por una causa, quizás viéndolo ustedes se entusiasman y apoyan después en algún otro momento. No, sí, para nosotros es un honor, digamos, estar acá a hacer esto. Muchísimas gracias. Bueno, de nada.